Estimados amigos, bienvenidos una vez más a la programación de la Academia de Mérida. En la tarde de hoy se tratará un tema muy sugestivo y que siempre ha llamado la atención a las sociedades occidentales. Nos referimos al papel de los mitos en las sociedades griegas, fundamentalmente en la sociedad ateniense. El tema en cuestión será tratado por el distinguido académico doctor Mariano Nava, miembro correspondiente estatal. Yo traté de hacer un resumen de su currículum para ganar en tiempo, dada la circunstancia de que su producción es extremadamente importante y sustanciosa. El doctor Mariano Nava es licenciado en Historia de la Universidad del Zulia, es miembro correspondiente estatal de nuestra academia. Doctor en Filología de la Universidad de Granada, doctor en Historia de Venezuela de la Universidad Católica Andrés Bello y postdoctorado en la Universidad Nacional y Capodiástrica de Atenas. Profesor invitado y conferencista en la Universidad de Atenas, Granada, Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de México, Católica Andrés Bello, Universidad de Cali, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Cervantes de Atenas y la Sorbona de París. Tiene enorme cantidad de publicaciones. Vamos a resaltar las fundamentales. En el campo de la filología griega, tiene numerosas publicaciones, entre las cuales se destacan las relacionadas con la filología, con la traducción griega y la tradición clásica griega. Escribió El vuelo en el llanto de Iris, tradición clásica venezolana de la emancipación, tradición greco-latina y relación con el tercer viaje de Cristóbal Colón. Estudios sobre el pensamiento antiguo, del concepto de polis entre los antiguos griegos, criollos afrancesados, para una caracterización de la ilustración venezolana, premio ensayo de Fundarte, las mujeres de Homero, ninfas, príncipes, hechiceras y madres, esposas y abandonadas en la Ilíada y la Odisea, Jenofonte, Hierón o acerca de la tiranía. El doctor Nava fue secretario ejecutivo del Fondo de Publicaciones de la Universidad de los Andes y coordinador de la Feria Internacional del Libro. La intención fundamental del doctor Mariano Nava es explicar el impacto que los mitos tuvieron en la civilización griega, fundamentalmente la ateniense, y cuál fue el impacto de esos mitos en la vida cotidiana de los atenienses, de los griegos, el impacto en su cultura y, por supuesto, el conocimiento de lo que nos lega al mundo occidental la mitología griega. Por nuestra parte, digamos que el mito se considera como una fábula, es una ficción alegórica. En forma más general, se trata de una narración imaginaria, una ficción, una fantasía, a veces fabulosa, que trata de explicar en forma irracional, que esto es supremamente importante, imágenes y creencias que se focalizan en algunos fenómenos
y en algunas personas que terminan por convertirse en modelos prototípicos. Esto deja entrever desde ya que prácticamente la vida narrada por los mitos y los fenómenos implicados en esos mitos prácticamente tienen el carácter de literarios. Lo que sí vale la pena desde el punto de vista filosófico entender que efectivamente los mitos tienen un pensamiento ontológico, pero en el entendido de que generalmente ese pensamiento ontológico no es objetivado, pero se sustenta en el hecho de fenómenos de carácter vital y que son vitales por el simple hecho de que los mitos también son parte importante de la humanidad como tal. Desde este punto de vista, los psicólogos consideran que los mitos son imaginarios, que los mitos no obedecen de ninguna manera a la razón, ni a la inteligencia, ni a ningún tipo de computación de datos determinados. Lo que quiere decir que los mitos, en el fondo, tienen más características de poéticos que de científicos, tal como está fácilmente demostrado. Ahora bien, lo importante de esta situación, de esta apreciación, es que los mitos, fundamentalmente para el mundo occidental, los mitos griegos, siempre han sido elementos de atracción muy importante, en el entendido de que la atracción que producen los mitos pueden ser percibidas por personas que simplemente leen los mitos como una especie de distracción, como una especie de mirar el mundo desde un punto de vista completamente fantástico e incluso de poder tener la oportunidad de ver un mundo cultural y espiritual desde sus propios orígenes. Esto es supremamente importante y los orígenes, casualmente, están dados en lo que respecta al hombre y al origen de los mitos en lo practicado por Prometeo, que al robarle el fuego a los dioses, logró que el hombre saliera de la barbarie, que el hombre tuviese una visión de carácter cultural no esclavizante, que el hombre además tuviera la posibilidad determinante de combatir o de contrarrestar las pasiones. Y por supuesto, el hecho de tener una educación no tosca, sino sofisticada. Ese es el ambiente que caracteriza fundamentalmente al lector que toma, repito, los mitos como una cosa eminentemente de distracción. Pero sin embargo, la gente estudiosa realmente de los mitos los mira desde otro punto de vista. En primer lugar, lo mira a los mitos como el inicio del saber. Miran a los mitos como el principio de las interpretaciones filosóficas y de las interpretaciones de carácter religioso. Y terminan, por supuesto, bregando, descubrir, aclarar lo concerniente a la alborada de la historia. Los mitos, como tales, en consecuencia, son, ya lo decíamos, completamente imaginarios y forman parte de la vitalidad, de las características de una determinada sociedad. Y hay que entender que los mitos existen y persistirán permanentemente como tales. Es decir, hay mitos y seguirán habiendo mitos
de una manera u otra. Y esos mitos, también es importante aclararlo, no son individualizados. Los mitos son fenómenos de carácter colectivo, porque casualmente se supone que una gran cantidad de seguidores siguen creyendo en lo que cada mito está representando. Por otra parte, es muy importante recordar que los griegos tomaron muchas de las creencias de los pueblos antiguos del Mediterráneo y asumieron todos esos aspectos culturales en las sociedades griegas, fundamentalmente en la ateniense, porque ellos en verdad no tenían un tipo de religión determinada, pero generaron con todos esos aspectos culturales que asumieron una especie enorme, grande, sustancial de complejos procedimientos culturales sustentados en los mitos. Es tanto que muchos autores llegan a considerar que los dioses griegos pueden sobrepasar como deidades a los 300.000. Pero lo que importa aquí para finalizar es el hecho de entender, y eso es lo que nos va a dar a entender el doctor Mariano Nava, que los mitos han servido desde un principio para lograr explicaciones, aunque sean artificiales o ficticias, de la naturaleza, de las leyes de la naturaleza, y nos han permitido explicarnos de alguna manera la razón de nuestra existencia. Si ese tema no es apasionante, no sé realmente cuál tema puede ser más apasionante. Muy buenos días, queridos compañeros de la Academia de Mérida. Para mí es un gusto tener la posibilidad de hablarles de un tema que a mí siempre me ha atraído y siempre me ha llamado la atención, como es el de el mito y sociedad en la Grecia antigua. No quiero comenzar sin darle las gracias a nuestro compañero, a un presidente, Eleazar Ontiveros, por haberme dado la idea y haberme invitado a participar, y por todos los cuidados que se ha tomado para que esto fuera posible, y también igualmente a nuestro queridísimo compañero académico Jonás Montilva, también por todo su apoyo y por toda por todo su buen hacer. Hablar del mito en la Grecia antigua es hablar prácticamente de la columna vertebral a partir de la cual todo se fue formando, todo ese importante, todo ese inconmensurable legado que fue la cultura clásica y la cultura griega clásica, ¿no? La cultura griega antigua, que es, por supuesto, el fundamento de nuestra cultura en Occidente. Pero a mí siempre me ha llamado la atención, me ha parecido importante entender lo que era para un antiguo, que era lo que un antiguo entendía como mito. Mitos, era ante todo una narración, era una historia, era una fábula. Y para los teóricos, Aristóteles a la cabeza, para los teóricos del teatro, el argumento de una obra. Eso es para un antiguo el mitos. Entonces es muy interesante porque ese componente, valga la redundancia, mitológico que tiene el término para nosotros, pues para los antiguos eso no existía. Y en ese sentido ha habido una contraposición, sobre todo cultivada por algunos filólogos, algunos estudiosos de la historia antigua, sobre todo con Jean-Pierre Vernant, de la Escuela de París a la cabeza, de cómo se dividía, cómo se contraponía
ese concepto con otros conceptos antiguos, concretamente con el concepto de logos. Entonces, hoy nos acercamos metodológicamente, conceptualmente, hacia el mito a través de una oposición con el término de logos, es decir, pensamiento mítico por una parte, pensamiento lógico por la otra. Pero eso no necesariamente lo entendían así los antiguos, ¿no? El pensamiento mítico, por supuesto, es anterior al pensamiento lógico. Se entendía, ¿verdad?, en esa sabiduría, en esa sofía, que era todo ese conocimiento, se entendía que todo lo que era el conocimiento del mundo, pero también de los dioses, pero también de un saber hacer con respecto de la vida, y, ¿por qué no?, por supuesto, también un conocimiento científico, o mejor dicho, protocientífico, estaba compuesto en esa sabiduría que estaba encarnada en el sofos. Homero era un sofos, pero no un sofos en el sentido de, bueno, era un sabio porque era poeta. No, 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 en el sentido de que era un sabio porque abarcaba su sabiduría, abarcaba toda la sabiduría que existía, ¿no? Era una sabiduría, vamos a llamarlo así, junto con Comfort, un importante filólogo norteamericano de comienzo del siglo XX que se encargó de esto. Esa era una sabiduría chamánica, ¿no?, para que se entienda en términos un poquito antropológicos, ¿no? Y entonces esa era la sabiduría que existía en el exterior, en esa época. No es, por supuesto, la única, y poco a poco, como vamos a ir viendo, se fue comenzando otro tipo de sabiduría, una sabiduría empírica, a partir del desarrollo de la medicina, y que se fue permeando en otras áreas del saber, como vamos a ver de inmediato en la poesía, por supuesto, y en otro tipo de conocimientos, y por supuesto pues, en otras áreas de la literatura. Siempre que vamos a explicar, siempre que me pongo a explicar un poco cómo va surgiendo, cómo va cambiando el paradigma de pensamiento en la antigüedad, y cómo este pensamiento mítico va cambiando para convertirse en un pensamiento lógico, ¿no? Y esto, por supuesto, a nivel de ciertas élites, obviamente élites del conocimiento, no a nivel, por supuesto, del conocimiento general de las personas. Siempre que me pongo a pensar en esto, siempre me apoyo en tres textos, ¿verdad?, de tres momentos muy diferentes de la literatura. La primera estaría en Homero, en la Ilíada, y es la descripción de cómo comienza la peste entre los aqueos, ¿no? El segundo texto que vamos a revisar es un poema, quizá el poema más conocido de la poetisa Safo de Mitilene, ¿verdad? Estamos hablando de unos 200 años después, ¿verdad? Y es, bueno, nosotros lo conocemos, el fragmento 51, nosotros lo conocemos como, por sus primeras palabras en griego, Phainetai moi, me parece igual a los dioses, comienza así, lo vamos a ver. Y la segunda es la descripción de la peste de Atenas, ¿no? Fíjense ustedes que en descripción de tres patologías, de tres textos donde implica cambios sintomáticos, una especie de enfermedad, y en Safo está claro que se trata de la enfermedad del amor, o el amor visto como una enfermedad, como una patología, ¿no? Eso, en esas tres descripciones está claramente, hay claramente una diferencia en el paradigma de pensamiento. Vamos con el primer texto, ¿no? El primer texto está entonces en el primer canto de la Ilíada, son los versos 8 al 53. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que se pelearan? El hijo de Zeus y de Leto,
airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste, y los hombres perecían por el ultraje que el Átrida infiriera al sacerdote Crises. Este, deseando redimir a su hija, recuérdense ustedes que Criseida, la hija de Crises, había quedado como botín y como esclava, como botín de guerra y como esclava de Agamenón. Su padre la va a rescatar. Este, deseando redimir a su hija, habíase presentado en las veleras naves aqueas con un inmenso rescate y las ínfulas del flechador Apolo, que pendían del áureo cetro en la mano. Y a todos los aqueos, y particularmente a los dos atridas, caudillos de pueblos, así les suplicaba: Átridas y demás aqueos de hermosas grebas, los dioses que poseen olímpicos palacios les permitirán destruir la ciudad de Príamo y regresar felizmente a la patria. Pongan en libertad a mi hija y reciban el rescate, venerando al hijo de Zeus, a Apolo, el que hiere de lejos. Tengo que recordar que Crises, el padre de Criseida, es sacerdote de Apolo. Todos los aqueos aprobaron a voces que se respetase al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate, mas el Átrida Agamenón, a quien no plugo el acuerdo, le mandó enhoramala con amenazador lenguaje: que no te encuentre, anciano, cerca de las cóncavas naves, ya porque demores tu partida, ya porque vuelvas luego, pues quizá no te valgan el cetro y las ínfulas del dios. A aquella no la soltaré. Antes le sobrevendrá la vejez en mi casa, en Argos, lejos de su patria, trabajando en el telar y compartiendo mi lecho. Pero vete, no me irrites, para que puedas irte sano y salvo. Así dijo. El anciano sintió temor y obedeció el mandato. Sin desplegar los labios, fuese por la orilla del estruendoso mar, y en tanto se alejaba, dirigía muchos ruegos al soberano Apolo, hijo de Leto, la de hermosa cabellera. Óyeme tú, que llevas el arco de plata, y proteges a Crisa y a la divina Sila, e imperas en Ténedos poderosamente. Oh Esminteo, si alguna vez adorné tu gracioso templo, o quemé en tu honor pingües muslos de toros o de cabras, cúmpleme este voto: paguen los dánaos mis lágrimas con tus flechas. Tal fue su plegaria. Oyóla feo Apolo, e irritado en su corazón, descendió de las cumbres del Olimpo con el arco y el cerrado carcaj en los hombros. Las saetas resonaron sobre la espalda del enojado dios, cuando comenzó a moverse. Iba parecido a la noche, sentóse lejos de las naves, tiró una flecha y el arco de plata dio un terrible chasquido. Al principio el dios disparaba contra los mulos y los ágiles perros, mas luego dirigió sus mortíferas saetas a los hombres y continuamente ardían muchas piras de cadáveres. Durante 9 días volaron por el ejército las flechas del dios. Fíjense ustedes como acá hay claramente un concepto, una concepción de la peste que se cierne sobre las tropas aqueas, totalmente mítica, o totalmente, lo llamaríamos de otra manera, por supuesto que no suene peyorativo, mágico-religiosa. Es decir, se entiende que es por un ultraje a Apolo, Apolo por supuesto se enoja y comienza a lanzar unas flechas que son las que causan, una flecha en la noche además, o sea, invisibles, que son las que causan la enfermedad que al comienzo afectaba a las bestias, los perros, y luego ya la gente se contagió y comenzó a morir, y morían muchos y había muchas piras sin que los hombres pudieran hacer nada, ¿no? 200 años después, Safo de Mitilene escribe un poema como este que estoy diciendo, el fragmento 31 de Lily Page, y que señala todo lo que ella siente cuando está en la presencia de la mujer amada. Ella ama a una chica que parece que era su alumna en la academia que ella tenía, y la chica, bueno, se casa y ella asiste al matrimonio
de esta chica y compone un epitalamio. Un epitalamio es una canción que se compone en honor a los novios en un momento en el matrimonio. Pero es muy interesante porque el epitalamio, fíjense ustedes, aquí vemos la primera gran subversión de esa subversora y de esa gran irrespetuosa del género literario como Safo, genial y respetuosa del género literario. Ella compone un epitalamio, pero en vez de cantar vivas a los novios, lo que hace es expresar el dolor que ella siente porque esta chica a la que ella ama especialmente se le va. Dice así: me parece igual a un dios aquel varón que frente a ti se sienta y puede escucharte absorto y hablarle, y sonreírle con dulzura, porque a mí el corazón en el pecho se me sobresalta si te miro un solo instante y ya no puedo decir palabra. La lengua se me hiela, un fuego sutil me corre bajo la piel, mis ojos no pueden ver, los oídos me zumban, un sudor frío me cubre, un temblor me agita toda, y más que la hierba pálida me pongo, y siento que me queda poco para morir. Fíjense ustedes como acá ya está presente toda una sintomatología de lo que ella va sintiendo. Es muy interesante, vemos un cambio ya ostensible desde Homero a Safo, donde ella, ya el poeta no está contando lo que una musa le manda a contar sobre una guerra, sino ella está contando su sentimiento más íntimo, ¿no? Su sentimiento de dolor y sobre todo de una concepción del amor como una pasión que te aleja del centro, de la razón, del equilibrio y te suscita una cantidad de síntomas que, bueno, no por nada los estudiosos han hablado a partir de este poema de la sintomatología del amor, ¿no? Que asemeja al amor como en ese sentido a una enfermedad y en cierta forma tiene razón en el sentido de que aleja a la persona de un equilibrio, ¿no? Un amor patológico, por supuesto, y hay toda una exposición de una sintomatología, ¿no? Aquí vemos, hay un alejamiento claro de con la concepción de la poesía, pero también de la concepción del origen de la enfermedad de Homero. Y estamos hablando, habíamos dicho, de un poema que ha sido compuesto alrededor de 200 años más o menos después de Homero, que es la gran época de la poesía lírica y también, por supuesto, la gran época en que vivieron estos poetas líricos, entre ellos Safo de Mitilene. Alrededor de unos 150 años después de Safo de Mitilene vivió Tucídides de Atenas. Tucídides es un historiador, autor de un texto tan diferente de la Ilíada de Homero y de los poemas de Safo como la historia de la guerra del Peloponeso. En el libro 2 de la historia de la guerra del Peloponeso se cuenta la peste que alrededor del año 530-531 a.C. asoló la ciudad de Atenas. Y es muy interesante por la manera como Tucídides explica cómo comenzó, cómo eran los síntomas de la peste. Y de aquí he intentado hacer un extracto porque es una descripción bastante larga. Dice así: sin causa aparente, cuando estaban sanos, de pronto les entraban primero fiebres intensas que afectaban a la cabeza, enrojecimiento e inflamación de los ojos, y por dentro la garganta y la lengua se volvían sanguinolentas y exhalaban un aliento extraño y pestilente. Luego, a partir de estos síntomas, sobrevenían estornudos y ronqueras, y en no mucho tiempo la afección bajaba al pecho, acompañada de fuerte tos. Cuando se fijaba en el estómago, lo trastornaba y producía vómitos de bilis de cuantas clases son mencionadas por los médicos, acompañados de gran malestar. A la mayoría de los enfermos les daban arcadas que causaban fuertes convulsiones. A unos, después de debilitarse estos síntomas,
a otros mucho después. Exteriormente su cuerpo no resultaba al tacto demasiado caliente ni pálido, sino sonrosado, lívido, con una erupción de pequeñas pústulas y llagas. Es muy interesante, porque fíjense ustedes cómo hay toda una lista de síntomas que van agravándose de menor a mayor, y también sobre todo de arriba hacia abajo, es decir, de la cabeza van bajando hacia después la garganta, después el estómago, y después van a pasar, por supuesto, esto es solo una parte, después va a pasar que, bueno, tienen diarrea, los pacientes, los enfermos, y luego hasta que mueren, y mueren de una manera pues bastante dolorosa. Bueno, esa descripción de los síntomas de la peste no es gratuita. Es una descripción que tiene que ver con la influencia de los primeros estudios hipocráticos que vienen en ese momento, pero también con el surgimiento de un esquema científico a la hora de concebir la enfermedad, de un paradigma, por supuesto, lógico. Entonces, a mí me interesaba señalar estos tres textos, porque estos tres textos sirven para que vayamos viendo la evolución y el surgimiento en torno a la enfermedad. Fíjense ustedes qué interesante. Siempre en torno a la enfermedad vamos viendo la evolución y el surgimiento de lo que va a ser el paradigma lógico, es decir, el pensamiento lógico, ¿no? El pensamiento lógico que va de la mano, en este caso, en estos ejemplos que estamos viendo, que me parecieron bastante evidentes y bastante elocuentes, va surgiendo de la mano de la ciencia médica, de la evolución de la ciencia médica, en tanto que una ciencia basada en la experiencia, una ciencia empírica, y la configuración de una metodología. Fíjense ustedes que en el texto que acabamos de ver, en el texto de Tucídides, hay una frase que no debemos dejar por ahí suelta. Dice que había vómitos de bilis de cuantas clases son mencionadas por los médicos. Aquí lo que hay detrás es la teoría, ¿verdad?, de los 4 humores y de los tipos de bilis que postula Hipócrates, ¿no? La bilis negra, todo esto está detrás de esto, y está clarísimo que Tucídides lo maneja muy bien. Entonces me interesaba mucho que viéramos cómo va surgiendo. Ya, por supuesto, en la época de Tucídides tenemos un pensamiento lógico y un pensamiento científico, el surgimiento de una literatura científica ya bastante consolidada, y eso se siente perfectamente en la cultura escrita que dejan los griegos. Esta evolución y este surgimiento por parte de una inteligencia, vamos a llamarlo así, griega, no estamos hablando todavía de la religión popular ni de las creencias populares, que siguen prácticamente intactas, ¿no? La religión popular sigue prácticamente intacta, y en ese sentido el pensamiento mítico sigue arraigado en las clases populares, pero estamos hablando acá de la élite pensante, ¿no? De los historiadores, de los poetas, etcétera, ¿no? Por supuesto, este surgimiento del pensamiento lógico, ¿verdad?, que también en la filosofía va a venir de la mano del surgimiento del pensamiento propiamente filosófico, no cosmogónico, no de los mitos cosmogónicos, sino del pensamiento propiamente filosófico que surge alrededor del siglo VI en la Jonia, de la mano de filósofos como Tales de Mileto, Arquímedes, lo que llamaban los filósofos físicos, ¿no? Empédocles, Heráclito, por supuesto, Parménides, ya en la escuela itálica. Todo eso va a confluir, ¿verdad?, en toda
una forma de ver el mundo y una forma de concebir los objetos y los fenómenos de la naturaleza que se alejan del pensamiento tradicional mítico, como hemos dicho, y que va a venir acompañada no solamente de un surgimiento, de una afirmación del pensamiento lógico, sino también de una crítica del pensamiento mítico. Yo escogí unos fragmentos, un par de fragmentos de un poeta filósofo, un poeta / filósofo como Genófanes de Colofón, que no por nada también Colofón es de esta zona, era una pequeña ciudad que estaba entre Esmirna y Éfeso, en plena Jonia, que es donde sobre todo se da toda esta ebullición intelectual, ¿no? El fragmento 13d de Diels dice: pero si manos tuvieran los bueyes, caballos y leones, para pintar con sus manos y crear como hombres sus obras, también pintarían figuras de dioses y harían sus cuerpos, los caballos igual a los caballos, los bueyes a los bueyes, tales cual cada animal su figura tuviera. Fíjense ustedes lo que nos está diciendo Genófanes. Nos está diciendo, de la misma manera que nosotros representamos a nuestros dioses, ¿verdad?, a nuestra semejanza, somos nosotros los que creamos a los dioses, ¿no?, a semejanza nuestra, ¿no? Así también, si los caballos pudieran representar a sus dioses, pues obviamente los representarían con forma de caballos. Y los leones, si lo pudieran hacer, también harían lo mismo, tendrían dioses con forma de leones, ¿no? Otro razonamiento muy por el estilo nos lo da en el fragmento 14. El fragmento 14 dice: los etíopes afirman que sus dioses son chatos y negros, y los tracios los tienen de ojos azules y pelirrojos. Pues tal cual, lo mismo que está diciendo, ¿no? Cada quien representa a los dioses a su imagen y semejanza. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, el razonamiento no lo termina de decir Genófanes, porque es un hombre muy inteligente y sobreentiende que lo demás lo podemos entender nosotros, ¿no? Y los dioses nuestros son los que son. No, desde luego, somos nosotros los que representamos a los dioses, pero no solamente su figura, sino su ethos, ¿verdad?, su comportamiento, su forma de ser, a nuestra imagen y semejanza. Y eso tiene que ver un poco también con el surgimiento del cosmopolitismo y de los estudios, de esa curiosidad tan griega por estudiar a los dioses, las costumbres, la religión, la sociedad de otros pueblos. Y de esos estudios surge una comparación, por supuesto, necesaria e inevitable, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la sociedad verdadera? Entonces, ¿cuál es el pueblo verdadero? Entonces, ¿cuál es la religión? Entonces, ¿cuáles son los dioses verdaderos? ¿Los nuestros? ¿Con qué derecho? Esa es la gran pregunta y esa es la gran crítica de la religión popular y del pensamiento mítico que subyace a los versos de Genófanes de Colofón. Y entonces llegamos al punto que nos interesa y a donde queremos llegar, y es cuál es finalmente entonces la relación que se establece entre el mito y la sociedad. Pues muy bien, el mito no es el que genera la sociedad, sino todo lo contrario. Son las sociedades, son los pueblos, son las culturas las que generan los mitos. Y esto lo podemos ver claramente, por ejemplo, en la configuración de, vamos a llamarlo así, las relaciones que se establecen entre los 12 dioses olímpicos y Zeus, ¿verdad?, allá en el Monte Olimpo, y la sociedad micénica y la sociedad de la Grecia arcaica, que está presente en poemas, que está claramente retratada en poemas como la Ilíada, ¿no? Es una sociedad, ¿verdad? Es una
una relación, ¿verdad?, de una especie de dioses que dependen de un gran dios, ¿verdad?, y que deciden el destino humano y que deciden sobre las vidas de los hombres y sobre los pueblos, ¿verdad?, sin que estos tomen parte para nada, ¿no? De la misma manera que los dioses deciden, ¿verdad?, sobre la vida de los humanos y sobre la muerte de los humanos, sobre sus sufrimientos y sobre sus vidas, sin ningún problema, sin tomarlos en cuenta para nada. Y esto es un reflejo fiel de los pequeños reinos que componían la sociedad micénica, ¿verdad?, que tenían que ver con pequeños reinos, pequeñas, vamos a llamarlo así, unidades feudales que manejaban, vamos a llamarlo así, la gran política sin participación ninguna de los súbditos, porque es que ni siquiera podemos hablar de ciudadanos en este momento, ¿no? Entonces fíjense ahí, vemos claramente cómo es la vida de los dioses en los mitos la que está retratada, ¿verdad?, a imagen y semejanza de la configuración sociopolítica del mundo micénico. Esto, por supuesto, va a quedar plasmado y se va a enraizar en el imaginario popular, en las sensibilidades populares, ¿verdad? Y se va a representar en los mitos, ¿verdad? En los diferentes mitos que forman parte, vamos a llamar así, las historias de la vida de la vida de los dioses, de los diferentes dioses, ¿no? Pero al contrario de lo que podríamos pensar, no es la mitología la que influye en la sociedad y en la historia de los pueblos, sino es todo lo contrario. Son las sociedades, ¿verdad? Son las formas de concebir a los dioses, ¿verdad?, las que inciden en la mitología y la que incide en el mito. Eso nos parece muy interesante. Finalmente me gustaría muchísimo que miráramos, por ejemplo, la evolución en ese sentido de cómo concibieron los griegos a la justicia. La justicia arcaica estaba representada por la diosa Themis. La diosa Themis es simplemente la representación de un concepto de justicia divina, de justicia arcaica, ojo por ojo, diente por diente. Podríamos resumir algo así, lo que significa Themis como concepto. Este concepto va a ser sustituido en democracia por la idea de Dike. Entonces ya la diosa de la justicia no va a ser Themis, sino Dike. Y Dike es esta justicia de la democracia, es la justicia que surge de los ciudadanos organizados que se reúnen en un dicasterion, en un juzgado, para tratar y para votar acerca de la culpabilidad o no de una causa. Y a partir de ahí tenemos ya otro concepto y otra palabra griega que será dikaiosune. Dikaiosune es el concepto de justicia, pero en tanto que concepto abstracto, en tanto que concepto que van a estudiar y van a tratar los filósofos. Entonces, fíjense ustedes cómo hay una evolución clara de tres estados, de la misma manera que hubo una evolución bastante clara también en tres estados del pensamiento mítico con respecto a la enfermedad. Bueno, de esa misma manera también va a evolucionar el pensamiento de otros conceptos, por supuesto, más humanos, de otros conceptos que forman parte de la herencia humanista, por supuesto genuinamente socrática, como es el ejemplo que acabo de poner de el concepto de justicia. Bueno,
más o menos fue lo que intenté compartir con todos ustedes. Por supuesto que el tema es muchísimo más amplio, es amplísimo, pero en todo caso pues estoy muy agradecido de la atención de todos ustedes y reitero mi gratitud con los compañeros académicos que hicieron posible esta exposición. Muchas gracias.